Bienvenidos a nuestro canal, donde siempre tenemos lo último y lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Espero que estén teniendo un día fantástico porque hoy, prepárense para una bomba que sacudirá sus mundos. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que, la verdad, nos dejó a todos boquiabiertos. Una noticia que si son fans como nosotros, los hará saltar de sus asientos y quizás, solo quizás, soltar una lagrimita de emoción, o de incredulidad, quién sabe. Estamos hablando ni más ni menos que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, nuestra adorada pareja. Pero antes de que salgan corriendo a compartir este vídeo con todos sus amigos, asegúrense de darle un buen me gusta y si son nuevos por aquí, suscríbanse. No querrán perderse ni una sola de nuestras exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos del mundo de las telenovelas turcas y sus estrellas. Activad la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Confíen en nosotros, no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia que está dando la vuelta al mundo y que nos tiene a todos en vilo es. Redoble de tambores, por favor. Es que según reportes que nos llegan desde fuentes muy cercanas a la pareja, Hande Erçel y Kerem Bürsin, están esperando un bebé. Sí, lo han escuchado bien. Un mini Hande o un mini Kerem viene en camino. Imagínense la conmoción. Después de su separación, que nos dolió a todos en el alma, después de que ambos siguieran caminos separados, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. ¡Boom! Esta noticia bomba nos explota en la cara, como un trueno en una noche de verano. Ahora, antes de que empiecen a celebrar y a organizar la baby shower virtual, vamos a analizar la situación con un poco de calma y objetividad. ¿De dónde viene esta información? ¿Es realmente confiable? ¿Hay alguna posibilidad de que sea solo un rumor más de los tantos que circulan por Internet? Pues bien, la fuente principal de esta noticia es un reconocido periodista de espectáculos turco, que tiene un historial de aciertos bastante impresionante. Este periodista, que prefiere mantener su anonimato por razones obvias, afirma que la información proviene de fuentes muy cercanas a Hande y Kerem, personas que forman parte de su círculo íntimo y que están al tanto de la situación. Según esta fuente, Hande Erçel estaría embarazada de aproximadamente 3 meses. Al parecer, la noticia fue una sorpresa para ambos, pero han decidido afrontarla con madurez y responsabilidad. De hecho, se dice que Hande y Kerem han estado pasando tiempo juntos en secreto, tratando de llegar a un acuerdo sobre cómo criar a su hijo o hija y cómo manejar la situación mediática. Imagínense la presión. Ser figuras públicas con millones de fans alrededor del mundo y tener que lidiar con una situación tan personal y delicada. No es tarea fácil, definitivamente. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han emitido ningún comunicado oficial confirmando o desmintiendo la noticia. Sus representantes tampoco han hecho declaraciones al respecto, lo que, por supuesto, alimenta aún más los rumores y la especulación. Algunos fans creen que el silencio de Hande y Kerem es una confirmación tácita de la noticia. Argumentan que si fuera solo un rumor falso, ya habrían salido a desmentirlo para evitar que la situación se salga de control. Otros, en cambio, se muestran más cautelosos y prefieren esperar a que haya una confirmación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. Lo cierto es que en las últimas semanas, Hande Erçel ha estado bastante discreta en sus redes sociales. Ha compartido pocas fotos y vídeos, y ha evitado mostrar su figura completa. Esto, por supuesto, ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Algunos fans han llegado a analizar minuciosamente las fotos que ha publicado, buscando alguna señal que confirme el embarazo. La locura total. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado bastante reservado. Ha estado enfocado en sus proyectos profesionales y ha evitado hacer comentarios sobre su vida personal. Sin embargo, algunos medios turcos han reportado que se le ha visto visitando a Hande en su casa en varias ocasiones, lo que ha alimentado aún más los rumores. Ahora, vamos a analizar un poco el contexto de esta situación. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin se enamoraron durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam Tok Tok, ¿es amor? Su química en pantalla era innegable y pronto su relación traspasó la ficción y se convirtió en una realidad. Durante meses, Hande y Kerem fueron la pareja más querida y admirada de Turquía. Sus fans los adoraban y seguían cada uno de sus movimientos. Parecían la pareja perfecta, destinada a estar juntos para siempre.
Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A principios de 2022, la noticia de su separación sacudió al mundo del entretenimiento. Nadie entendía qué había pasado. ¿Por qué se habían separado? ¿Qué había salido mal? Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron muchos. Algunos decían que había sido por problemas de agenda y la dificultad de mantener una relación a distancia. Otros, en cambio, apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus planes de futuro. Lo cierto es que ni Hande ni Kerem hablaron públicamente sobre las razones de su separación. Ambos se limitaron a decir que seguían siendo amigos y que se respetaban mutuamente. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas. Hande se enfocó en su carrera como actriz y protagonizó varias series y películas. Kerem, por su parte, también se dedicó a sus proyectos profesionales y viajó por el mundo. Durante este tiempo se les relacionó con otras personas, pero ninguno de los dos confirmó ninguna relación. Parecía que ambos estaban decididos a mantener su vida privada lejos de los focos. Y ahora, de repente, esta noticia bomba. Hande Erçel y Kerem Bürsin esperando un bebé. Es una noticia que lo cambia todo. Una noticia que abre un nuevo capítulo en sus vidas y que nos hace preguntarnos qué pasará a partir de ahora. ¿Volverán a estar juntos? ¿Criarán a su hijo o hija como amigos? ¿Cómo afectará esto a sus carreras profesionales? Son muchas las preguntas que surgen y pocas las respuestas que tenemos. Pero independientemente de lo que pase, lo importante es que Hande y Kerem están afrontando esta situación con madurez y responsabilidad. Están priorizando el bienestar de su hijo o hija y están tratando de llegar a un acuerdo sobre cómo criarlo de la mejor manera posible. Y eso, mis queridos amigos, es lo más importante. El amor y el cuidado de un hijo o hija están por encima de cualquier diferencia o desacuerdo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las posibles reacciones de los fans. Como ya sabemos, los fans de Hande y Kerem son muy apasionados y leales. Han seguido su relación desde el principio y han celebrado cada uno de sus éxitos. La noticia del embarazo seguramente generará todo tipo de reacciones. Algunos fans estarán felices y emocionados, y celebrarán la llegada del nuevo bebé. Otros, en cambio, se mostrarán más escépticos y cautelosos, y preferirán esperar a que haya una confirmación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. También habrá fans que se sentirán decepcionados y tristes por la noticia. Recordemos que muchos fans soñaban con que Hande y Kerem volvieran a estar juntos y retomaran su relación amorosa. La noticia del embarazo podría ser un golpe duro para ellos. Pero independientemente de las reacciones individuales, lo importante es que todos respetemos la decisión de Hande y Kerem y les demos el espacio y la privacidad que necesitan en este momento tan delicado. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el impacto que esta noticia podría tener en sus carreras profesionales. Tanto Hande como Kerem son dos de los actores más populares y exitosos de Turquía. Sus series y películas son vistas por millones de personas en todo el mundo. La noticia del embarazo seguramente generará aún más interés en sus vidas y en sus carreras. Los medios de comunicación estarán pendientes de cada uno de sus movimientos y los fans estarán ansiosos por saber más sobre su situación. Esto podría ser una oportunidad para que Hande y Kerem aprovechen su fama y su popularidad para promover causas importantes, como la maternidad responsable, la igualdad de género y el cuidado de los niños. También podría ser una oportunidad para que trabajen juntos en proyectos que aborden temas relacionados con la familia y la crianza de los hijos. En definitiva, la noticia del embarazo podría tener un impacto positivo en sus carreras profesionales, siempre y cuando sepan manejar la situación de manera inteligente y estratégica. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas reales, con sentimientos y emociones. Están pasando por un momento muy importante en sus vidas y merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. Así que, por favor, seamos respetuosos en nuestros comentarios y en nuestras opiniones. No juzguemos ni critiquemos. Simplemente démosles el espacio y la privacidad que necesitan para afrontar esta situación de la mejor manera posible. Y por supuesto, enviémosles nuestros mejores deseos y nuestra energía positiva. Esperemos que todo salga bien y que puedan criar a su hijo o hija en un ambiente de amor y felicidad. Ahora, volviendo a la noticia principal, la del embarazo, hay un detalle que no podemos pasar por alto: la fecha.
La supuesta fecha en la que esta noticia impactó al mundo es el 6 de marzo de 2025. Estamos hablando del futuro, damas y caballeros. Del futuro. Esto nos lleva a dos posibles escenarios. El primero, que la fuente de información está filtrando noticias con anticipación, lo cual sería un problema de seguridad importante para Hande y Kerem. Y el segundo, que esta noticia, aunque basada en rumores y especulaciones actuales, es una proyección, una visión de lo que podría pasar en el futuro. En cualquier caso, nos sirve para reflexionar sobre la presión mediática a la que están sometidas estas figuras públicas, sobre la rapidez con la que se propagan los rumores y sobre la necesidad de ser críticos con la información que consumimos. Imaginen lo difícil que debe ser vivir con la constante vigilancia de los medios y los fans, con la presión de cumplir con las expectativas de los demás y con la dificultad de mantener la privacidad en un mundo tan conectado. Por eso es importante que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como consumidores de información. No podemos creer todo lo que leemos o escuchamos. Debemos verificar las fuentes, contrastar la información y ser críticos con lo que compartimos. Y sobre todo debemos recordar que detrás de cada noticia hay personas reales, con sentimientos y emociones. No podemos tratar a las celebridades como si fueran objetos o personajes de ficción. Debemos respetar su privacidad y su dignidad. Así que ya saben, mis queridos amigos. Antes de compartir una noticia, antes de hacer un comentario, antes de sacar una conclusión precipitada, pensemos en las consecuencias que nuestras acciones podrían tener en la vida de los demás. En resumen, la noticia del supuesto embarazo de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una bomba que ha sacudido al mundo del entretenimiento. Es una noticia que ha generado todo tipo de reacciones y especulaciones. Si bien la noticia no está confirmada, el revuelo mediático y las especulaciones son muy fuertes. Ahora, para cerrar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Primero, la noticia del supuesto embarazo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que ha generado un gran revuelo mediático. Segundo, la importancia de verificar las fuentes y contrastar la información antes de creer todo lo que leemos o escuchamos. Tercero, la necesidad de ser respetuosos con la privacidad y la dignidad de las celebridades. Y cuarto, la responsabilidad que tenemos como consumidores de información. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para nosotros que nos dediquen su tiempo y su atención. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la noticia del supuesto embarazo de Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que es verdad o es solo un rumor? ¿Cómo creen que afectará esto a sus carreras profesionales? Queremos saber su opinión. Y por último, quiero pedirles que nos ayuden a seguir creciendo. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.